Después de este pequeño receso, continuamos con la siguiente ponencia, estructuras de contenido responsive en Joomla, a cargo de Juanca Díaz. Haciendo una breve presentación, es desarrollador front-end freelance bajo la marca JDevelopia. Amante de la armonía del código fuente y del diseño, con corazón programador y alma diseñadora. Firme convencido de la filosofía del software libre, no es partidario de los socráticos y sí que está involucrado de forma activa en la comunidad. Actualmente lidera junto con otros compañeros proyectos como Joomgouts, el grupo de usuarios Joomla en Barcelona y Joomlaes, portal comunitario sobre Joomla en español. Pues nada, Juanca, todo tuyo. Muchas gracias. A ver, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale. Pues vamos a hablar de estructuras de contenido responsive en Joomla. La parte de presentación, como ya me ha presentado bien Ernesto, no la podemos saltar. Yo lo tengo que reconocer, soy frontend. Después de esto es como Alcohólicos Anónimos, después de la caña que nos han metido, esto hay que reconocerlo. Ante todo, os voy a hacer un poco de spam. No sé si conocéis el proyecto de Joomgouts. ¿Quién lo conoce de aquí? Levantad las manos. Bueno, muy bien. Básicamente el proyecto Joomgouts es un programa que hacemos videocast sobre Joomla, o sea, son programas en videoconferencia en directo, en las que normalmente el tiempo de cuando lo hacemos, está mal dicho, pero el horario en el que lo hacemos es cada 14 días, sobre las 8 de la noche. Luego queda grabado en YouTube, por lo tanto se puede ver cuando se quiera. Y básicamente lo que tocamos es todo temática relacionada con Joomla. Entonces tenemos ya más de 70 programas grabados y más de 90 horas de contenido. En www.joomgouts.com tenéis listados todos los programas. Además lo tenemos en formato directorio, por lo tanto que se puede filtrar por temáticas, migraciones, CCKs, temas comunitarios, e-commerce, etcétera, etcétera. Además, en todos los programas tenemos el contenido relacionado, tanto notas del programa como otros programas similares, está todo etiquetado, etcétera, etcétera. O sea que si os interesa el mundo de Joomla, es un buen portal. No es que lo diga yo porque es un proyecto mío, pero está muy bien. Y el siguiente punto de spam es joomlaes.org. Supongo que ya lo conoceréis todos porque es por la web que os habéis registrado para el evento. Pero... ¿Cómo? Accediendo desde la wifi de aquí no se puede... ¿Ah, no se puede acceder? Ah. Bueno, me comenta Isidro que por el proxy que tenéis aquí en la wifi no se puede acceder a la web de Joomla. Supongo que es porque es una HTTPS, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, vale. Efectivamente, sí existe ese problema ahora justo desde nuestro portal, sí que existe ahora mismo. Ya se lo comuniqué a Isidro y... Como he dicho antes que está... Ya está. Que como he comentado antes que la agenda la podían consultar y eso, pero no se puede acceder. Vale, bueno, básicamente la idea del proyecto es principalmente aglutinar la información de los últimos Joomla Days, de los, creo que son 5 últimos eventos que hemos organizado nosotros. Entonces ahí ya tenéis toda la información, tanto de las ponencias, de los ponentes, los materiales, links, cosas que hemos comentado durante las ponencias, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco como para tener toda la información en el mismo lugar y no tener que ir saltando de una web a otra para cada evento, etcétera, etcétera. Vale, pues entrando en materia, tengo aquí un poco el pequeño guión, básicamente cuatro partes. Vamos a comentar la tipología de los diferentes tipos de contenido que nos encontramos en una web, cómo gestionar contenido Joomla, veremos el CCKs qué son y para qué nos pueden ayudar, y luego sección de preguntas. Básicamente, la tipología del contenido en una web, a mí me gusta dividirlo en 3 grandes cajones: contenido estático, contenido dinámico y una funcionalidad especial. ¿Vale?
Si definimos cada uno por separado, el contenido estático ya se describe por su nombre, es contenido que son páginas independientes, una landing page, por ejemplo una web presencial en la que tiene una serie de secciones que se maquetan y se definen una vez y ya no se vuelven a tocar más, ¿no? O sea, no tienes una necesidad realmente de... De hecho, no tendrías una necesidad siquiera de utilizar un gestor de contenidos como fuera Joomla, porque si vas a tener solamente contenido estático y no lo vas a cambiar en tiempo, poner un sistema de gestor de contenidos te va a complicar más la vida que ayudar. Pero está bien comentarlo. Entonces, básicamente, si nosotros necesitamos contenido estático, básicamente lo que vamos a necesitar es un título y un área de texto, y con esto ya podemos crear todo el contenido. Como comento, se maqueta una sola vez y pasa tiempo hasta que lo vuelves a editar. El contenido dinámico en este sentido es más complejo porque básicamente se utiliza para hacer secciones, directorios, listas, blogs, portfolios, fichas dinámicas, etcétera, etcétera. Es decir, son secciones vivas en las que tú puedes introducir contenido y con la gracia de que luego puedas hacer filtros, puedas tenerlo listado, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente no suele bastar solo con un título y un área de texto, porque todo va a quedar, toda la información que pongamos va a quedar siempre en el área de texto, ahora lo veremos. Y tenemos normalmente la necesidad de poder añadir campos con características especiales o establecer tipos de formato para poder introducir el contenido. Y luego contenido con funcionalidad especial, como podría ser un e-commerce, un membership site, un intranet, etcétera, etcétera. Normalmente son componentes que tienen contenido, porque al final un e-commerce, las fichas de producto no dejan de ser contenido igual, pero normalmente en este tipo de contenido de funcionalidad especial ya nos viene definido. Es decir, tú no te instalas un e-commerce y decides cómo va a ser la ficha. Normalmente es el propio componente que ya te pide los datos para que tú rellenes. Es decir, ya viene pensado y preformateado. ¿Se puede cambiar? Pues depende cuál sí, depende de cuál no. Entonces también hay que mirar el motivo por qué lo quieres cambiar. Si realmente tú necesitas una ficha muy diferente a la que te va a generar un e-commerce, igual no necesitas un e-commerce y un desarrollo a medida. O sea, esto habría que mirarlo. Como comenté ya, los contenidos y datos ya vienen maquetados y predefinidos y suelen ser cerrados, y el contenido se muestra en base a layouts. Es decir, podríamos cambiarle la parte estética, pero la parte de cómo vienen los datos predefinidos para introducirlos suele estar cerrado. Vale, ¿y cómo gestiona Joomla nuestro contenido? Básicamente tenemos tres patas para gestionar contenido: con artículos, gestor de artículos, con módulos o con los componentes. Haciendo un poco caso a lo que estábamos comentando, vemos que de forma nativa lo que podemos hacer con el contenido estático: tenemos un gestor de artículos nativo, tenemos un gestor de módulos. Tanto con el gestor de artículos como con el gestor de módulos podríamos introducir contenido e incluso maquetarlo de forma estática. Y contenido dinámico, de base podríamos utilizar el gestor de artículos nativo para hacer un blog. Tenemos una gestión de categorías que incluso pueden ser anidadas, una gestión de etiquetas, podemos utilizar los módulos, podemos recurrir a extensiones de terceros como podría ser un CCK o una extensión para hacer un blog. Y luego para funcionalidades especiales pues tenemos componentes, por ejemplo, para poder hacer e-commerce, o componentes de directorios, componentes de clasificados, componentes de membership site, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿y el responsive en todo esto qué? Básicamente, una de las características del responsive es que tenemos que poder y conseguir maquetar todo el contenido y la jerarquía de este. Por lo tanto, necesitamos un control absoluto del contenido que queremos mostrar, ¿vale? Necesitamos, como digo ahí, tener un control granular del contenido. Esto significa que lo ideal sería que cuando nosotros vamos a tocar ese contenido sea lo más abstracto posible. Es decir, que si necesitamos poner una imagen,
el sistema no nos envía la imagen ni con las dimensiones ni con datos, que podamos nosotros maquetar eso, o sea, lo más abstracto posible. O si nos viene un título, que no nos venga ya con una clase o con un encabezado, que seamos nosotros los que decidimos dónde va ese contenido. Porque es la única manera de maquetarlo bien y de que sepamos cómo se va a ver bien luego cuando se renderice ese contenido. Tenemos que tener en cuenta que tenemos múltiples resoluciones. Tenemos que tener en cuenta que seguramente ese contenido vamos a necesitar diferentes layouts, vistas y comportamientos para poderlo ver, para que se muestre, para que se vea en un módulo, etcétera, etcétera. Y además tiene que estar todo siempre optimizado, porque al final el responsive es la parte que se ve, pero si no está optimizado, y la idea es que sea responsive para que se vea en pantallas y dispositivos pequeños, si no está optimizado, mal. Entonces, si nos centramos en Joomla, tenemos el gestor de artículos nativo, ¿vale? Si enumeramos los pros, vemos que el gestor de artículos nos permite crear y maquetar el contenido estático. Nos permite crear un blog sin problemas, nos permite crear categorías y etiquetas e introducir este contenido para que se pueda listar por categorías, etcétera, etcétera. Nos da total libertad en maquetación. Nosotros podemos introducir aquí el contenido que queramos maquetado y no vamos a tener ningún tipo de problema. Y la gran ventaja que es una función nativa del sistema, o sea que nunca vamos a tener ninguna incompatibilidad y ningún problema, porque esto forma parte del core y es nativo de Joomla. ¿Qué contras nos podemos encontrar? Pues no tenemos una unidad mínima de información, es decir, si nosotros aquí maquetamos toda esta información, la unidad mínima es todo, porque está todo en el mismo sitio. No tenemos una interoperabilidad de datos, es decir, no podemos tener 3 artículos y sacar un patrón común de datos porque no lo va a haber. Si cada uno se maqueta independientemente, nunca vamos a poder tenerlo. El contenido nunca va a ser agnóstico porque siempre va a estar ligado a la maquetación. Al tú estar editando y maquetando directamente, ya la palabra lo dice, si estás maquetando en un área de texto, cuando saques el contenido va a venir maquetado. Entonces, otro problema que nos podemos encontrar es que no podemos extender la funcionalidad del contenido. Es decir, si nosotros en un artículo definimos una ficha, pero esa ficha la tenemos en 7 artículos y nos damos cuenta que hay una cosa que está mal y la queremos volver a maquetar, vamos a tener que ir a las 7 y maquetarla, porque cada una es independiente, porque vuelvo a lo mismo, el contenido vuelve a estar en el mismo sitio. No permite, al menos de forma nativa, añadir campos adicionales, es decir, lo mismo, solo tenemos el text area, y no permite establecer layouts alternativos. Entonces, claro, con este panorama, ¿qué hacemos? Podemos llamar al señor Lobo y le enseñamos el coche lleno de sangre a ver si él nos solventa el problema. Y si no, una de las opciones muy buenas que hay es recurrir a los CCKs. ¿Vale? ¿Alguien de aquí sabe lo que es un CCK? ¿Está familiarizado? ¿No? Hostia, qué pocas manos veo. Vale. Bueno. Vale, básicamente un CCK es un kit de construcción de contenido que lo que nos va a permitir es establecer estructuras de datos y de diseño, tipos de contenido con el cual nosotros podemos definir exactamente los campos que vamos a necesitar. Podemos tener fichas, layouts ya maquetados que gestionen ese contenido. Y entonces, simplemente, en el momento que tenemos establecido un layout, nosotros añadimos contenido y todo el contenido siempre se va a ver igual, porque lo que estamos maquetando es una ficha que va a renderizar el contenido que se encuentre. Por lo tanto, es una ventaja. Nos permite, si se hace bien, poder utilizar los datos de forma interoperables, es decir, que podamos extraer todos los datos de nuestro contenido y no vengan con información que no necesitamos, como maquetación. Es decir, podríamos sacar toda la información de un directorio en un CSV para actualizar, no sé, la metadescripción que me la he olvidado y ahora entrar en 200 entradas es un coñazo actualizarla en el backend. Pues como los datos son totalmente agnósticos, me los descargo en un CSV, actualizo toda la información de la metadescripción y la vuelvo a subir y la actualizo.
Como digo, nos permite establecer estructuras de datos, nos permite establecer tipos de estructuras o tipos de fichas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de la web que hemos comentado antes de YoungOuts. Nosotros aquí le hemos definido una serie de campos que son los que necesitamos para rellenar la ficha. Incluso yo la tengo separada por la vista de la categoría, es decir, la vista que se va a ver en el resumen y la vista completa una vez accedes a la ficha. Pues la fecha del programa, la imagen, incluso te recomienda el tamaño en la que la tienes que subir, la descripción del programa con una limitación de texto para que solo sean 200 caracteres, que es lo que va a quedar bien cuando se vea en la vista del listado. Permite introducir un iframe de YouTube. Incluso, como todas estas estructuras de datos por detrás está respaldada con un layout, aunque seamos frontenders, podemos tocar un poco de código y meter condicionales. Incluso le podríamos decir pues, que si no hay nada de información en este iframe de YouTube, sustitúyelo por una imagen hasta que haya algo en ese campo, etcétera, etcétera, ¿vale? Horario del programa, un campo de texto completo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí si nos fijamos aquí, en este caso esto es la interfaz del CCK de Zoo, ¿vale? Y de base ya nos vienen todos estos campos para jugar: un checkbox, un campo de fecha, un campo de email, uno de enlace, fotos, uno de selección, uno de texto, un área de texto, campos multimedia como descargar, galería, imagen, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, viene de base bastante completo y luego siempre lo podemos ampliar con extensión y funcionalidades de terceros. Nos permite la capacidad de añadir campos personalizados, es decir, además de todos los que viene, nos podemos crear los nuestros propios. No es muy complejo y siempre te puedes ver cómo lo hace otro e inspirarte, entre comillas. Bueno, la ventaja de código libre, lo ves todo y lo puedes reutilizar, o sea que por eso no hay problema. Puedes definir opciones para cada campo. Es lo que comentaba, además de poderte crear los tuyos propios, si por ejemplo el campo de imagen no te da la opción de introducir la descripción y, o sea, el título y una descripción alternativa a la imagen, coges el campo de imagen, lo duplicas y le amplías tú la funcionalidad para poderle introducir el nombre y la descripción. Y como digo, la capacidad de crear nuevos tipos de campo. Aquí tenemos un ejemplo. Este sería cuando estás tú definiendo la ficha para el tipo de layout, ¿vale? Y aquí sería la ficha cuando te la está pidiendo en el backend a la hora de rellenar. Le dirías nuevo programa y ya te está pidiendo las cosas: el nombre, el alias, la categoría donde va a ir, la fecha, la imagen, la descripción corta, el iframe de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, sigue aquí pidiendo toda la información, tú la vas rellenando, etcétera, etcétera. De hecho, aquí nosotros tenemos un campo de texto abierto porque, bueno, estamos más o menos familiarizados y algo de HTML todos sabemos tocar, ¿no? Porque la gracia también de pegarte estas curradas, entre comillas, es que la pueda actualizar cualquiera, que no sepa ni pajolera idea de HTML. Y la parte que comentaba de los layouts. Si nos fijamos, nosotros aquí tenemos un pequeño archivo PHP en el que le estamos definiendo cómo se tiene que comportar la imagen en la vista de la categoría. Que nosotros aquí vamos a necesitar básicamente renderizar la imagen y renderizar el título del ítem. Y en este caso incluso lo estamos introduciendo con la propiedad de figure para que la imagen la ponga de fondo y sobre esa imagen ponga un panel translúcido y el título encima de esa imagen. Nos permite maquetar todo el contenido. Tenemos la capacidad de cambiar el comportamiento, ya que el contenido nos va a llegar de forma agnóstica. Y podemos definir tipos de layout según el uso que vayamos a hacer. Y la gran ventaja es que nosotros tenemos una sola estructura de datos, por así decirlo, una estructura de contenido, y podemos tener en el layout en función de las necesidades. Es decir, aquí estamos viendo la ficha o el layout para la vista de categoría,
pero luego vamos a tener uno para la vista completa, pero podríamos tener uno totalmente diferente cuando hagamos una relación de este ítem, de este programa con otro, ¿vale? Pues igual en la vista de categoría nos interesa mostrar la imagen, el título y la descripción, y cuando lo relacionamos y estamos fuera de esa vista de categoría, añadirle las etiquetas, porque no queda suficientemente claro. Pues podríamos hacer un layout nuevo para eso y luego se lo definiríamos. Vale, como os comentaba, aquí tenemos el layout completo, lo mismo. Igual que el anterior era mucho más escueto, pues este ya es totalmente completo. En las zonas, por ejemplo, en las que vayamos a maquetar o etiquetar ese código, siempre lo más correcto es introducir un condicional. Porque en este caso siempre va a haber un título, pero si no hubiera el título, como estamos metiendo la variable dentro de la maquetación, escribiría un H1 vacío. Entonces siempre es interesante comprobar cuando tú estás maquetando algo, ponerle un condicional que abre y que cierre para que no pinte eso. Roberto, no mires el código así porque es PHP de frontender. Pero funciona. Voy mirando la hora para no pasarme. Vale. La parte de los datos interoperables. Joder, no se me desbloquea esto. Ahora. La parte de datos interoperables. Como tenemos el contenido 100% agnóstico, nosotros tenemos la capacidad de poder exportar todo el contenido en una hoja CSV o una hoja JSON, etcétera, etcétera. Al final cada CCK tiene su forma de hacerlo. Seguramente alguno te lo saca hasta en Excel, pero bueno, yo creo que el CSV es el más común. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Pues que nosotros tenemos todo el contenido fuera de nuestra web, fuera de toda nuestra maquetación. Esto lo entendemos todos, esto lo podemos actualizar todos. Teniendo de esta manera el contenido, no tenemos una dependencia del componente que estamos utilizando, porque tenemos toda nuestra información fuera y en el caso de que no nos guste o nos peleemos, podemos utilizar otro sin problemas, porque el contenido, que al final es lo importante de nuestra web, lo tenemos de forma agnóstica. Otra de las ventajas, podemos hacer actualizaciones y cambios masivos. Si nos damos cuenta que hemos puesto siempre camión sin acento, podemos buscar aquí todas las palabras camión y cambiarlas. No, en Joomla también lo podríamos hacer buscando las cadenas de texto, etcétera, etcétera. Sí, pero esto es otra de las opciones. Pero podríamos hacer más. Podemos añadir información de forma no traumática. Por ejemplo, nosotros ahora en el programa detectamos que tenemos que añadir una opción de... No sé, me lo invento, una etiqueta que ponga si en ese programa hemos hecho tutorial o no. Pues claro, si yo decido añadir esa funcionalidad y todo mi contenido no se pinta en base a layouts, voy a tener que entrar programa por programa a añadirle o no ese campo. En cambio, si yo lo tengo todo de esta forma, puedo añadirle esa funcionalidad dando de alta un nuevo campo en el backend, me podría exportar esta estructura de datos, ya tendría esa zona en la que me preguntaría si es un tutorial o no y le daría el valor que sea para que la muestre y actualizaría todos los programas de golpe. Maquetaría el layout añadiéndole esa nueva opción y ya la tendría en los que tengan que salir o no. Podemos añadir información de forma no traumática y tenemos más control real de todo el contenido que estamos viendo. Esto, por ejemplo, es otra vista más detallada de toda la parte de programas. Y luego al final, si realmente analizas, no es mucha información la que hay, pero claro, cuando la pones toda junta y campo a campo, dices, ostras, pues parece que no, pero hay bastantes cosas a maquetar y a tener en cuenta luego. Entonces, un repaso de las principales extensiones. Una de las más conocidas es K2, es la más simple, es la que está más orientada a blog, tiene capacidad de hacer layouts, hace los layouts en PHP, ¿vale? Y realmente es la más simple de todas. Luego tenemos Zoo, esta personalmente es la que más me gusta con diferencia.
está muy orientada a blog y a directorios. Es muy versátil, y la única pega que va a tener esta, como las siguientes, es que la curva de aprendizaje es nivel medio. O sea, al principio cuesta de comprender, básicamente por lo que os he ido contando antes, ¿no? Muchas veces venimos acostumbrados a hacer de una manera que cuando te la plantean, que si layouts, que si dar de alta, que si tener en cuenta esto o lo otro, ostras, te explota la cabeza. Pero cuando te acostumbras a trabajar así, lo haces incluso hasta más rápido que de la otra manera, porque realmente tú tienes la sensación de que realmente estás invirtiendo correctamente el tiempo, que no estás solo maquetando como un chino, ¿vale? Y lo mismo funciona en base a layouts en PHP. Tenemos Sobi Pro, que está muy enfocada a directorios. También tiene un nivel de dificultad medio, y la única diferencia que tiene esta a las otras es que los layouts están basados en un lenguaje que es XSLT. Y la última que comento es Seablot. La gran característica buena que tiene es que extiende el content, es decir, no te introduce su propio backend para el gestor de contenidos como te hacen las otras, sino que lo que te hace es que el content, que es el gestor de artículos de Joomla, te lo extiende, ¿vale? Y está muy orientada a hacer mini aplicaciones de contenido. O sea, igual utilizar Seablot para hacer un blog sencillo, pues igual no sería lo más correcto, ¿vale? Y el nivel de experiencia de aprendizaje que se tiene que tener es alto. Interesante, cuéntame más. Vamos a ver un caso de ejemplo, ¿vale? Este, por ejemplo, es un desarrollo para un cliente en el que necesita algo tan sencillo como poder introducir un portfolio de trabajos. Pues se define una ficha. Aquí vemos la vista de la categoría, en la que muestra una imagen del proyecto y un título. Aquí tendríamos la vista completa una vez entras dentro del proyecto, la imagen del proyecto. Si añade más de una imagen, le crea una galería, una pequeña descripción de lo que ha hecho y una pequeña tabla. Nosotros en el backend para el cliente solamente le definimos la ficha, él introducirá el nombre del proyecto, la categoría donde se va a ubicar. Aquí está definiendo la tabla, el cliente, los servicios, el año de construcción, las imágenes y la pequeña descripción. Y nosotros con este contenido lo que le vamos a hacer es, le vamos a definir un layout para la vista de la categoría y le vamos a definir un layout para la vista completa del proyecto. Pero los datos son los mismos. ¿Ves? Como vemos aquí, el título que está pintando en la vista completa es el título que introducimos aquí en el backend. La parte de la tabla son estos 3 campos que nos está solicitando aquí. La imagen, si añadiera solo una, se mostraría solo una imagen, pero como está añadiendo 2, él directamente ya te crea. Tú le maquetas en el layout para que si detecta que hay más de una imagen, crea la galería de imágenes. Y la gran ventaja, y para mí esto es lo mejor de trabajar de esta manera, es el tema de poder actualizar. Yo soy de Barcelona y de Tarragona y casi todas las webs siempre me toca hacerlas en castellano o en catalán. Luego no se actualizan, pero las tienes que hacer en los 2 idiomas. ¿Qué pasa cuando te dicen, no, yo tengo que poner todos los proyectos en castellano y en catalán? Vale, perfecto. Te paso una hoja en CSV con los datos tabulados, rellénamelos en castellano y rellénamelos en catalán. Tú imagínate que una tontería de hacer un directorio con 20 proyectos, hacerlos en castellano es un trabajo, pero si encima tienes que volverlos a hacer en catalán, tienes que volverlos a hacer de nuevo. En este caso, tú defines un layout para la vista de categoría y un layout para la vista completa que sea agnóstico tanto en datos como en idioma, porque Joomla nos permite utilizar strings de texto que las gestione el propio Joomla y muestre una cadena de texto cuando está en castellano y otra cuando está en catalán. Por lo tanto, los layouts los haríamos también agnósticos en este sentido y le mostraríamos el contenido así. Exportaríamos los datos en castellano, estarían correctos y como el mismo formato se lo pasaríamos al cliente para que los tradujera al catalán o al inglés. Y todo parecen ventajas, pero
Claro, al no trabajar con una funcionalidad nativa de Joomla, tenemos una dependencia del componente. Dependencia en el sentido, pues sale una nueva versión de Joomla y el componente no se actualiza en el momento y tiene alguna incompatibilidad, pues estamos hablando del contenido de la web, que es una cosa importante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo no me he encontrado nunca el problema de que se actualice Joomla y el componente, por ejemplo en este caso Zoo, no se actualice y tengas algún problema, pero supongo que se puede dar en algún momento, ¿vale? Simplemente es... ¿Cómo? El K2 tardó más de un año de la 1.5 a la 2. Claro, entonces la curva de aprendizaje, como comentaba, suele ser, yo diría que es una curva media, porque una vez le coges, sobre todo el cambio de diseño en la manera de trabajar, se lo coges rápido y en el momento que lo entiendes es muy agradecido además. Y lo que comentaba, no es una funcionalidad nativa de Joomla, por lo tanto, al no ser nativa siempre podemos tener algún problema. Si lo trabajas bien no te lo tienes que encontrar, pero cabe la posibilidad. Y con esto ya termino y no sé si hay alguna pregunta. Esta es mi perra, que también es joomlera. ¿Y dónde se definirían los layouts? Los layouts, pero de datos o de... Vale, creo que... A ver... Sí. Mira, aquí lo que estamos dando de alta es un nuevo tipo de plantilla, tipo de datos, ¿vale? Plantilla de los programas. Aquí es donde nosotros les vamos añadiendo los datos. Aquí tenemos los elementos de librería, porque esto al final es una librería de campos, y si nosotros clicáramos en uno, directamente aparecería aquí. Y, por ejemplo, nosotros queremos añadir un texto corto nuevo. Lo añadimos aquí, le damos y ya te aparece aquí. Le cambiamos el nombre, le definimos las propiedades que quiere que tenga, etcétera, etcétera. Al diseño, me refiero. Y luego al diseño, a ver si lo estamos maquetando aquí. Nosotros aquí directamente estamos renderizando lo que le hemos hecho en esa ficha, ¿vale? A ver, esto es un ejemplo que tienes que entender Zoo para poderlo entender 100%. O sea, Zoo lo que hace realmente es que te va a crear posiciones, por eso dice render position, porque tú lo que le vas a tirar es la caja del nombre de texto en esa posición y luego aquí tú la maquetas, ¿vale? Luego si quieres te lo enseño, ¿eh? No... Yo tengo dos. Ataca. La primera, los campos en estos CSK, ¿dónde se guardan? ¿En columnas independientes en la tabla o están todos metidos en una columna? Zoo los guarda de forma independiente en base de datos. Él guarda los datos en base de datos y luego la configuración de los layouts y demás te lo guardan en formato JSON. Supongo que lo hace para ir más rápido, claro, porque la configuración te la carga en JSON y luego los datos siempre los tiene en base de datos. Yo creo que es la mejor manera, porque, bueno, imagínate que por algún caso te da un error al exportar en CSV. Pues mira, te vas al PHP, al MySQL y los exportas de allá y luego ya los apañas un poco, pero al menos los datos lo tienes. Claro, al final, para mí es súper importante no tener una dependencia de algo. Si tú tienes el contenido totalmente limpio, mañana te puedes ir a otra plataforma o puedes hacerlo de otra manera sin que sea traumático. Entonces... La otra pregunta era, creo que la 3.6 de Joomla ya trae campos extendidos. No sé si será como esto o servirá o no servirá. No lo he puesto en la presentación porque todavía no se sabe en qué versión realmente va a venir. Pero sí que se ha contribuido una funcionalidad de campos adicionales para el COM Content, para poder hacer esto, como una especie de mini CCK en el COM Content. Pero yo la verdad no lo he probado, no lo llego a instalar y probar. Por lo que sé, creo que está un poco verde, pero bueno, es el camino, es el camino. Si sale, no te metías. Claro. Lo que pasa es que además de tú añadir campos adicionales, necesitas un sistema de plantillas, o sea, necesitas un sistema de layouts, porque por mucho que tengas campos adicionales, si no tienes un sistema de layouts, es que, vale, tú una vista de categoría y una vista completa es fácil que ya venga. De hecho, con el leer más o menos ya te la hace, ¿no? Pero claro, si tú relacionas ese ítem con otro,
Si tú tienes un contenido de un programa y abajo le pones programas relacionados, va a ser el mismo layout de la vista de categorías. Si te interesa hacerlo de otra manera, es que teniendo los datos en la base de datos ya, claro que te puedes hacer una consulta a base de datos y te sacas tú los datos a pelo, pero claro, somos frontenders, no sabemos hacer esas cosas y el cliente ya ni te cuento. Entonces, contra más cerradito se lo dejes. Además que si tú trabajas en layouts, es lo que comentaba, tú puedes añadir una nueva funcionalidad sin problemas, o si detectas una cagada de maquetación o que no se ve bien en alguna cosa, lo puedes arreglar una vez y se te arregla para todo el site. ¿Qué te ríes tú ya? Y si no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos.